Ven, Espíritu, ven. Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, desde hace muchos años, cuando doy un seminario, suelo predicar de este texto. Es un texto de San Juan que durante muchos años lo pasé siempre por encima, porque no entendía nada. Y yo no sé lo que vosotros entendéis, porque eso de cuando venga Él os convencerá de pecado, os convencerá de justicia, os convencerá de juicio. Os convencerá de pecado porque no creéis en mí. Os convencerá de justicia porque me voy al Padre. Os convencerá de juicio porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. ¿Pero qué es eso? ¿Entendéis algo? Sí. ¡Qué listos! Pero ahora lo entiendo. Y como lo entiendo, os lo voy a comunicar lo que entiendo. Y viene muy bien para la efusión del Espíritu que vamos a tener dentro de un rato. Hace unos días, hace un mes, el 15 de octubre de este año, en la Basílica en Santa Marta, el Papa tuvo una homilía tremenda. No han hecho casi nadie demasiado caso. Y en esa homilía el Papa dijo una cosa que tardará la Iglesia decenios en entender, pero que vosotros lo vais a entender hoy. Dijo el Papa: la única doctrina verdadera es la de la salvación gratuita en Cristo Jesús. Y después siguió toda la homilía preciosa. La única doctrina verdadera es la de la salvación gratuita. Esta es la palabra clave. Gratuita. ¿Qué significa eso? Para algunos puede resultar duro, pero significa que si tú has pensado hasta este momento en tu vida que el cielo te lo vas a ganar tú, estás equivocado. Si estás pensando que tus obras, tus sacrificios, tu espíritu de modestia o de lo que sea, que el hacer obras buenas, que el ayudar a los demás, que todas estas cosas te van a salvar, estás muy equivocado. Ninguna de estas cosas te van a salvar. La salvación es gratuita. La salvación gratuita en Cristo Jesús. Para que se nos meta eso en la cabeza,
tenemos que tener mucho Espíritu Santo. Mucho Espíritu Santo. Pero el día que se nos meta en el corazón la salvación gratuita, seremos santos. Ese día seremos santos. ¿Por qué? Porque habremos dejado lo nuestro. Porque ya no seremos nosotros los que intentemos hacer todo lo posible para agradar a Dios. Ya no, ya seremos pobres. Ya nos dejaremos hacer. Ya podrá el Espíritu Santo entrar en nuestros corazones y trabajar a gusto. Ya podrá hacer Él lo suyo. Cuando yo le decía estas cosas a mi madre, os lo decía el otro día, mi madre siempre decía, sí, pero es que don Rufo no nos decía esto. Don Rufo era el cura de mi pueblo y decía otras cosas. Digo, sí, mamá, pero el Espíritu Santo sigue vivo. Después de que se murió don Rufo, no le enterraron con el Espíritu Santo. Sigue vivo y en la iglesia pues hay un movimiento continuo de transformación, un movimiento que corresponde a distintas culturas, distintos pensamientos, distintas épocas, distintas maneras de ver el mundo, distintas maneras de ver a los demás. Y este mundo nuestro es un mundo un poco caótico. Anoche mismo, 120 y tantos muertos en París en un atentado, o 5 o 6 atentados. Tremendo, ¿verdad? Estamos todos todavía conmocionados. Es un mundo caótico el nuestro. Y si miramos a la religión, pues parece que está perdiendo la fe montones de personas. Parece que en la iglesia se vacían. Parece que ya no hay sacerdotes, que no hay sacerdotes en las órdenes religiosas. Parecen tantas cosas, y es verdad. Han perdido la fe, pero ¿qué fe? ¿Qué fe? ¿Fe en la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús? Todos los que se han salido de la iglesia ni lo han oído, porque esto no se ha predicado. Han oído lo que hay que hacer para salvarse, pero que ya están salvados y que hay que partir de ahí, no lo han oído. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo en este momento lo está suscitando. Estamos entrando pues en esta dimensión de renovación profunda de la iglesia. Pues bien, visto así, entonces vamos a entender este texto que os he hablado mejor. Empiezo con la primera parte. La primera parte nos dice aquella de que cuando venga Él os convencerá de pecado. Yo siempre había pensado, vendrá el Espíritu Santo y me dirá, mira, has hecho esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y mereces la condenación por esto, por esto, por esto, por lo otro. Me hará como un examen interior, me revolverá toda mi vida, eso que dicen que en la hora de la muerte le pasa como una película a uno y ves todas tus miserias, todos tus pecados y todas tus cosas. A mí no me va a pasar eso. Yo no. Yo cuando me muera, no me va a pasar mi vida. Me va a pasar Jesucristo en la cruz, cogiendo en su sangre y lavando en su sangre toda mi vida y todos mis pecados. Eso es lo que voy a ver yo al final de mi vida. Y tú también, si te lo crees. No te va a pasar ninguna de esas películas que te van a decir todo lo que has hecho. No. Te va a pasar la película de Jesucristo en la cruz, resucitado, pero en la cruz y con llagas, en la que tú te vas a ver salvado por Jesucristo, porque crees en ello. Y tus pecados están en su sangre. ¿Te lo crees? Están lavados en su sangre. Entonces vendrá el Espíritu Santo y te dirá, el único pecado que tienes de verdad, el único pecado es que no crees en esto.
El único pecado es que no creemos en esto, el único pecado es que tenemos, pues, bueno, siempre la debilidad humana, la formación humana. Siempre estamos hechos de tal forma que para nosotros eso de que el que la haga, la pague, nos la aplicamos incluso a nosotros mismos. Y por eso trabajamos para salvarnos por nosotros mismos. Y no me diga usted que yo soy igual que los asesinos de París de anoche. No me diga usted que Jesucristo murió por esos asesinos igual que por mí. Solo faltaba. Esos están condenados y esos merecen el infierno. Y esos, bueno, yo te digo, sí, vaya que si merecen el infierno, y 25 infiernos. Pero el que los va a juzgar es Jesucristo. El que los va a juzgar es la sangre de Jesucristo. Y el que te va a juzgar a ti es la sangre de Jesucristo. Y el que me va a juzgar a mí también es la sangre de Jesucristo. Por eso, pues, necesitamos el Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, nos convenza que tus pecados están todos lavados en la sangre de Jesucristo y que por lo tanto, tú estás libre del pecado. Estás libre del pecado. Sí, Padre, eso es muy fácil de decir, pero es que yo sigo pecando, es que yo sigo haciendo cosas, es que yo, aunque me crea que estoy salvado por Jesucristo, yo sigo siendo un tal y un cual y un esto y lo de más allá. Y sí, y lo seguirás siendo toda tu vida. Pero como diría San Pablo en el capítulo 6 y 7 a los romanos, dice, pero ya cambia tu pecado, ya cambia. San Pablo tenía algo que él llamaba ángel de Satanás que me abofetea, y yo le he pedido a Dios que me lo quite, y Dios me ha dicho, te basta mi gracia, aguántate. Y tú a lo mejor tienes un problema grave con el odio que tienes a no sé quién, o tienes un problema grave con no sé cuál, o eres un masturbador que te masturbas y que no quieres, y que tú quieres luchar, y que tú quieres vencer, y que quieres decir, y vas y le dices al Señor, Señor, quítame esto. Y si Dios te dice, aguántate, ¿cómo lo encajas tú esto? ¿Cómo lo encajas? Pero es que sigo pecando. Y te dice San Pablo, es distinto. Ese pecado que tú llamas pecado y no lo quieres porque quieres vivir en Jesucristo, es un peso para ti, es una cruz para ti, es una pobreza para ti. No lo quieres, aunque lo cometas. No lo quieres. No quieres ser pecador. No quieres hacer esto. No quieres hacer lo otro. No quieres dilapidar el dinero de tu familia jugando a las máquinas. No quieres ir al casino, pero vas. No quieres. Y el Señor nos mantendrá siempre en pobreza, porque en cualquier momento en que tú fueras suficientemente rico, creerías que la obra era tuya. Entonces el Señor te mantendrá siempre pobre a lo largo de toda tu vida, pero dominará en ti la gracia. Y si domina en ti la gracia, tu deseo más hondo, certificado por el Espíritu Santo, no por tu voluntad. No hagas caso nunca de ti mismo. No hagas caso de tú mismo. ¿Por qué? Porque vas a fallar. Tú no eres digno de la alianza con Dios, pero el Espíritu Santo sí.
El Espíritu Santo que te da la fe es digno de la alianza con Dios que sucede en ti. Entonces, ahí está ese filo del abismo por el que caminamos en la fe, pero es el filo que te hace vivir en la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús, que es la única doctrina verdadera, según acaba de decirnos el Papa Francisco. ¿Esto es alegría? Para mí sí, muy grande. ¿Por qué? Pues porque el pecado, lo que se dice pecado, pues nos ha hecho mucho daño, nos hace mucho daño, nos mete dentro problemas serios. Es decir, bueno, nos pasamos a lo mejor la vida entera luchando contra el pecado, no podemos vencerlo y al final ni nos acordamos de Dios. La religión para nosotros es una pelea, es una lucha contra el pecado, un no sé qué. Y hago propósitos, y hago ejercicios, y hago, no sé, sacrificios para vencer, y ayuno, y abstinencia, y cautelas de todo tipo para vencer al pecado, pero siempre me siento pecador, siempre siento ahí, mi conciencia siempre me acusa. Y entonces la gratuidad precisamente de la salvación viene a decirte que qué grande es Dios, qué grande se ha manifestado Dios en Jesucristo. ¿No creéis que es digno de Dios esto? ¿No creéis que es digno de Dios que te perdone? ¿No creéis que es digno de Dios decir, pobre bicho, ¿crees en mí? Y si tú dices, sí, creo, dame fe, Señor, dame más fe, creo, quisiera creer, pues entrar por esa dimensión solo es posible cuando venga el Espíritu Santo. Solo es posible cuando se recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que ilumina, el Espíritu Santo que es luz, el Espíritu Santo que transforma nuestra vida en algo nuevo, pues sencillamente te convence de pecado. Y convencer de pecado significa es que no acabas de creer en mi salvación. Diréis, pero esto no es fácil, ¿verdad? Digo, no. Lo primero que dice el Papa en esa homilía, dice, esto no es nada fácil. No es nada fácil. El creer en esto no es nada fácil. Y además no penséis que podéis creer por vosotros mismos. Dar gracias a Dios por estar aquí, que se os está hablando de esto. ¿Por qué? Porque os podéis abrir a la acción del Espíritu Santo que os dé esta luz. Porque esta luz viene de Él. Estamos siempre en la gratuidad, pero estás aquí. Eres un elegido, eres una elegida. Estás aquí, qué maravilla. Estás aquí. Y como el Espíritu Santo ha hecho conmigo lo mismo que está haciendo contigo, pues tú y yo formamos una comunidad en el Espíritu tremenda. Una comunidad de amados, una comunidad de elegidos, una comunidad de santos, porque la santidad no está en nosotros, está en Él. Y entonces, pues, siendo pecador como eres, porque si vives aquí, en esta comunidad, años, te darás cuenta que hay mucho pecador aquí. Te das cuenta que tíos más raros hay en esta comunidad. Te das cuenta que hay algunos que tienen uñas de rapaces, como buitres leonados. Te darás cuenta de esto. Y sin embargo, pues creen. Hace un mes o dos se ha muerto una enfermera con 52 años, que yo he tenido 6 años y pico de cáncer, 2 cánceres y 2
y no sé cuántas operaciones. Y me ha servido, bueno, pues con una abnegación impresionante. Pero además entregada. Ella estaba soltera, ella trabajaba de enfermera, pero podía. Además, el Señor le colocó las cosas de tal manera que podía perfectamente atenderme. Y no tenía perfil de santa. Todo lo contrario. Era liantona. Muy liantona. Y bueno, ¿cuántas veces me la quería yo quitar de encima? Pero no podía. Decía que le mandaba al Señor cuidarme y ahora la echo de menos un montón. Pero ¿sabéis cómo murió? Murió exactamente proclamando esto. Le dice su madre: hija, pero ya 2 días antes de morir, ya en la cama, toda metastasiada, cerebro, pulmón, todo metastasiado, le dice su madre: hija, pero ¿cómo vas a dar tus gracias a tantas personas que se preocupan de ti? Y ella respondió: para eso está la gratuidad. Claro, para eso está la gratuidad. ¿Y cómo murió? Jesucristo, solo Jesucristo. No hay más que Jesucristo. ¿Se acordaba ella de que había sido una lianta? Pero si al final todos los que estuvieron contra ella y casi se la comen, estaban rendidos. ¿Por qué? Porque la obra de Jesucristo en esta persona sin perfil de santo fue tan grande. Yo no estuve en el entierro, pero me contaron que cuando sacaban el féretro por una iglesia, Santo Tomás de Ávila, llena, que no cabía, y es grande, no cabía ni una persona, le dieron un aplauso como un torero. Iba naturalmente en el féretro. Y en fin, y con una presencia del Espíritu tremenda allí. Por eso, pues, bueno, pues muchas veces, si vives en una comunidad como esta, no te darás cuenta que aquí hay santidad, pero la santidad está en esta interioridad. Por eso, yo como cura os puedo decir que las muertes que he presenciado desde hace 38 años en grupos como estos son impresionantes, porque creen en la gratuidad de la salvación en Cristo Jesús. Dios te quiere así, tal como estás. Cuando yo hace años, alguna chica iba a confesarse conmigo que yo era párroco en esta parroquia de Cemento, ahí de Conde del Peñalver, 40, yo me acuerdo que a las primeras, una era una novicia de monja y me iba a confesar: es que si no me das la solución, yo no puedo comulgar mañana y van a notar que no comulgo. Y yo le dije, a la primera cuando se lo dije: mira, vas a comulgar mañana, pero no te doy la solución. No podía. Aguanta tu pecado un mes. Aguántate en pecado un mes. Y después vienes y te doy la solución. Porque esa magia de darte la solución y ya puedo comulgar para que me vean o para que... No, vamos a poner las cosas en su sitio. Aguántate en pecado, pero comulga. Que ya estás perdonada en la gratuidad de Jesucristo. Después te confiesas, sí, porque la Iglesia nos dice que nos confesemos. Después te confiesas, pero mientras tanto, aguántate en pecado. ¿Veis esa dialéctica que tenemos en nuestra conciencia que se opone a la gratuidad? Por eso dice el Papa, qué difícil es. Segundo, os convencerá de justicia. ¿Qué quiere decir eso de os convencerá de justicia? Yo en esto siempre cuento y lo voy a contar aquí también ahora. Por eso de que es bueno las imágenes, dice el Papa cuando se predica. Yo iba una vez conduciendo, yo solo, iba a Navarra en busca de un compañero. Iba conduciendo por la autopista que va de Miranda de Ebro, baja para la parte de Logroño, Zaragoza. Iba conduciendo y iba escuchando una cinta o un CD, una canción, Cristo mi justicia. No, Cristo justicia de Dios.
se titula la canción. Y no sé qué me pasó, no sé qué me sucedió, pero algo me entró dentro como una flecha, algo quedó dentro de mí. Lo entendí allá en el interior, en lo profundo de mi espíritu, que Cristo es mi justicia. Es la justicia de Dios para ti y para mí. La palabra justicia aquí quiere decir aquello que te hace justo delante de Dios. No se refiere a la virtud cardinal de dar a cada uno lo suyo. No se trata de esa justicia. Se trata de la justicia con la que Dios te ve justo. O sea, con la que Dios te mira y te salva. Cristo, justicia de Dios. Cristo es mi justicia. No soy yo. Cuando me mire a mi Dios, verá a Jesucristo. Y entonces estoy salvado, porque Jesucristo es mi justicia. Verá la cruz de Cristo, porque ahí se realizó mi justicia. Fue tremendo, tremendo. Yo tenía que salir por Logroño y coger una carretera secundaria para salir después allá para Carlerín y todos esos pueblos bajos de Navarra. Pero yo iba tan además como es de pago, no iba casi nadie. Estaba medio vacía la autopista. Así que yo iba a mis anchas, iba levantando los brazos, conduciendo y alabando al Señor. Tú eres mi justicia, Señor. Y no me salí en Logroño para coger una carretera que va por Mendavia. Ahora ya es autopista, ya he oído que la han inaugurado. Pero entonces no, era autopista. Meterme por Mendavia, digo, quita. Yo bajo más abajo por esta autopista hasta Calahorra. Y después de Calahorra me meto, pero tengo otros 45 kilómetros más de autopista y así a 80 o 90 por hora en el carril derecho, yo aquí alabo al Señor y hago lo que me da la gana. Y fue lo que hice. Y entonces, pero disfrutando de la experiencia de que Cristo es mi justicia. Cristo es justicia de Dios para mí. Qué curioso. Después, claro, cuando vengo yo aquí a San Juan y dice, os convencerá de pecado y os convencerá de justicia. ¿Veis cómo se entiende el texto? Lo del pecado ya lo habéis entendido, pero lo de justicia, os convencerá de justicia. ¿Qué quiere decir esto para vosotros? Que Él es vuestra justicia. Que no tengas ningún miedo a la muerte ni a nada en el sentido espiritual. Si te duelen las cosas es otro asunto. No estoy hablando de la muerte bioquímica, estoy hablando de la muerte espiritual. No tengas ningún miedo. ¿Por qué? Porque no se te van a pedir cuentas ya que tú crees en Jesucristo y Jesucristo es tu justicia. Diréis, ¿pero cómo dice esto San Juan? ¿No estará equivocado? Pues miren ustedes, esto lo dice la Biblia en muchos sitios. Pero hay un texto precioso de 1 Corintios, primer capítulo, en el que San Pablo, que no era San Juan, San Pablo dice, Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia. ¿Qué quiere decir San Pablo con que Cristo ha sido hecho para ti justicia? ¿Qué es tu justicia? Ay, mi madre diría, pero ¿cómo, hijo? Pero si yo siempre me he tenido que confesar los pecados creyendo que me iban a castigar y duramente. Bueno, mamá, pues hay que cambiar. A ver si podemos crecer en la fe de que Cristo es mi justicia. Y Mamen, esta chica enfermera de la que estoy diciendo, esto lo tenía en el alma. Pero ya cuando era liantona y cuando era todo eso, lo tenía en el alma. El Espíritu Santo se lo había metido de tal forma que esta mujer espiritualmente fue feliz por la fe que tenía.
Cristo es mi justicia. Todo es gracia. Anda, que no diría a veces esto. Todo es gracia. Mira, qué burro es ese. Mira que le hemos dicho 1000 veces y dice que no. Cualquier cosa espiritual. ¡Qué bruto! Y ella, después de discutir todo lo que eso, decía, bueno, ¿sabes lo que te digo? Todo es gracia, ya te llegará. Todo es gracia. Y es todo gracia. Pero la gracia es mucha gracia. La gracia de llegar a tu corazón, que Cristo es tu justicia, hay que coger la autopista de Logroño. Escuchar la canción muchas veces. Y si no es esa canción, otra canción interior que te suene. ¿Cuál, por ejemplo? La que yo te estoy cantando en este momento. Porque yo te estoy cantando una canción. Pero estoy cantando una canción con una letra y con una música que no la has oído nunca. Porque nadie en este mundo te ha cantado a ti el amor que yo te estoy cantando. Nadie está penetrando en tu corazón, si le tienes un poco abierto al Espíritu Santo, como esta palabra te está entrando, por la sencilla razón de que es Dios mismo el que está diciendo, hijo, hija mía, hijo mío, que yo soy tu justicia. Y entonces miras a Jesucristo y dices, ¡ay, wow! El hombre Jesús, ojo, estoy hablando del hombre Jesús, que yo siempre hablo del hombre Jesús, que te redimió en su cuerpo de carne. El que lo pagó fue Él. Tu cuerpo de carne. Pero ¿cómo quería Jesucristo a tu cuerpo de carne? Para poder llegar a ser tu justicia. No tengas miedo porque yo estoy contigo. ¿A cambio qué? Que creas en mí. Hombre, esto es natural, ¿no? Tú suponte que te casas con un hombre o con una mujer y bueno, pues, no sé, tú quieres que confíe en ti profundamente. Y si confía profundamente, tú vas a hacer esto y esto y esto y esto. Y él te dice, o ella te dice, depende, ¿confías? ¿Confías en mí? Sí, si dices sí, vale. Ahora, si dices a medias, es como aquel señor que, no sé cómo se llaman, funámbulos, no, los que pasan por un alambre de las Torres Gemelas que echaron abajo los atentados, las Torres Gemelas de Nueva York. Había un señor que pasaba de una torre a otra en una pisando una cuerda. Primero él solo, después con un carretillo. Y ya cuando iba a pasar con un carretillo, les preguntó a las personas, ¿creéis en mí? ¿Creéis que puedo pasar a la otra torre con un carretillo sobre este alambre? Y toda la gente decía, sí, 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 creemos en ti. Y entonces él dijo a uno de los que estaban allí, ¿tú crees de verdad en que yo puedo pasar? Sí, del todo. Móntate en el carretillo. Amigo, y no se montó. No se montó. O sea que la fe hace temblar, ¿verdad? Bueno, pues, oye, mira, a ver si a nosotros el Señor nos puede dar la fe del carretillo. Me monto en el carretillo, Señor, te entrego mi vida, me monto en el carretillo. Entonces es que crees,
verdaderamente que Cristo es tu justicia. Y si crees en tu justicia, pues que Cristo es tu justicia, pues mira, llegas a la otra torre y dices, ¡qué abismo! ¿Sobre qué abismo he caminado y me he librado? Yo no sé cuántos metros tenían esas torres, unos 500, así, 500 para abajo es terrible. Mirar para abajo desde el carretillo. Cualquiera que vaya montado en el carretillo y el Señor, el Espíritu, pero no es un funambulista o como se llama así, ¿cómo se llama? Sí, no es el Espíritu Santo el que te lo dice. O sea, no te pongas nervioso ahora, diciendo, ahí es que yo no voy a pasar de una torre a otra. Pero ¿qué es el Espíritu Santo, hombre? El Espíritu Santo es el que va a llevar el carretillo, el que te va a llevar a ti. O sea, tranquilo, tranquila, no pasa nada, que es el Espíritu Santo. Bien, por no alargarme, voy a la tercera. Os convencerá de juicio, otra que Dios guarda. Nos convenció ya de pecado, nos convenció de justicia, de que Él es nuestra justicia. Y ahora os convencerá de juicio. Y dice San Juan, os convencerá de juicio porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Y tú te quedas diciendo, pero bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver? Sí, mucho. La Biblia es maravillosa, tiene unas profundidades. En el Apocalipsis, la Biblia, el acusador de nuestros hermanos es el demonio, el diablo, el que acusa. ¿Y qué te dice el diablo? ¿Qué te dice el diablo? Pues el diablo, con respecto a lo que estoy hablando, te dice, no creas a ese tipo de blanco que está ahí hablando. Es un charlatán, bananero. No creas en ese. Tú sabes muy bien cómo eres. Te dice que tú vayas por la autopista de Logroño o por donde vayas tú, tu justicia. Pero si a ti no te puede perdonar nadie, eres un criminal, eres tal, eres cual. Eso es para los demás. Pero a ti, tú estás condenado. Y tú sabes muy bien que estás condenado por esto, por esto, y por esto, y por aquello, y por lo demás allá. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquello cuando eras pequeño? ¿Te acuerdas de aquello cuando eras mayor? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y viene el Espíritu Santo y te convence de juicio. Y dice, no creas el juicio de este señor, demonio. Porque además el demonio se monta sobre tu propia conciencia. El demonio se monta sobre tu propia razón, racionalidad, que está dentro de ti, y tu propia razón te dice, no, es verdad, yo no puedo creer en esto. Dios será misericordioso para quien sea, pero para mí no. Y como el espíritu del mal es espíritu y se mete en tu espíritu, monta cada lío también tremendo y te deprime y te dice que tú no vales, que los otros sí. Pero viene el Espíritu Santo y te convencerá de juicio, es decir, no hagas caso, porque Él ya está juzgado. Porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Él es el que ha sido juzgado. Entonces, a pesar de tu pequeñez, a pesar de su mindungue, a pesar de tu pobreza, a pesar de tu pecado, a pesar de... El Señor está contigo y es tu justicia. A pesar de todo lo que te diga el demonio, incluso a pesar de todo lo que te diga tu conciencia, es más importante la palabra de Dios que tu conciencia. Esto es muy serio lo que acabo de decir.
Es más importante la palabra que estáis escuchando en este momento que lo que te diga tu conciencia. Porque vete tú a saber lo que te estará diciendo tu conciencia. Te estará diciendo, eso es para otros, eso no es para mí, eso es imposible, eso no sé cuántos. Tu conciencia sabe Dios lo que te estará diciendo. Pues esta palabra es más importante que tu conciencia. Y ten cuidado porque tu conciencia puede estar muy mediatizada por el mal, por el demonio. Puede estar muy mediatizada por la cultura actual, por todo lo que puede ser en un momento dado, pues creencia, corriente inmoliente. Estoy hablando de religión, ¿eh? No me refiero a lo de fuera. Pero es que en la iglesia también hay cada mentalidad. En la iglesia también hay cada cosa. Que al oír esto muchos dirán, ¡buf! Ese hombre es el mismísimo demonio que se ha vestido de blanco. Pero después de decir 40 años esto, y cuando todo el mundo decía que eras un tal, viene el Papa y dice lo mismo. Oye, pero ¿cómo es posible que el Papa venga a decir que la salvación gratuita en Cristo Jesús es la única doctrina verdadera? ¿Cómo es posible? Bueno, ni tan posible, pues porque lo dice y porque lo es y porque el Papa entiende o ha entendido esto. Pues bien, para que nosotros vivamos este tipo de vida, que esto cambia la vida, esto es una teología muy profunda, depende de cómo se mire. Si tú estás en tu razón, solo en tu razón y no sales de ahí, todo lo que estoy diciendo es una idiotez. Pero si estás tocadito ya un poco por el Espíritu Santo y eres suficientemente niño y sencillo, estás diciendo, quiero más de esto, yo quiero que me llegue, yo quiero. ¿Por qué? Porque te crea libertad, te crea alegría, te crea libertad, te crea una vida nueva, te crea, pues no sé, el poder pasar por las cosas de este mundo, digamos, como más bien enamorado que otra cosa, porque todo es del Señor. Te entra un don del Espíritu Santo que se llama el don de piedad. Y con el don de piedad, que es estar a gusto con las cosas de Dios y estar a gusto en la casa de Dios, y la casa de Dios es el mundo entero, pues entonces estás a gusto con todo, con todo. Alabas a Dios por una montaña, alabas a Dios por no sé qué, alabas a Dios incluso por tu vida, por tus hermanos, por tu comunidad. Hasta la golondrina y el gorrión han encontrado un sitio donde colocar su nido y colocar sus polluelos en el templo del Señor, en las cosas del Señor, nos dice el Salmo. Por eso, cuando venga el demonio a decirte, está juzgado. Y ahora entendéis perfectamente este texto y lo podéis leer más de una vez. Os convencerá de pecado, que solo hay un pecado, que es el de no creer en la salvación gratuita en Jesucristo. Qué gracias le doy a Dios de que el Papa lo haya dicho. Qué gracias. Pues si no cualquiera dice esto, ¿verdad? Joder. Y en este grupo se ha dicho hace 40 años. Hace 40 años, claro, de protestantes para arriba, las acusaciones todos. Porque los protestantes son los de la gratuidad. Sí, sí, pero muy distinta. Yo no me voy a meter a explicar esto, pero totalmente distinta de la nuestra. Totalmente distinta. Eso para otro día, que también es muy íntimo y muy profundo, sobre todo la gratuidad católica. ¿Y qué estaba diciendo? Bueno, que menos mal que lo ha dicho el Papa. Menos mal que lo ha dicho el Papa, porque ahora, ante el Papa, ¿dónde mete la cabeza cada uno? Pues yo no entiendo nada de esto, puede decir uno. ¿Cómo es posible que ha dicho el Papa? Y además, el Papa encima lo acerca a la realidad.
este gran principio de la gratuidad y dice, es que se lo ha debido de pasar muy mal en el sínodo y en la gente que tiene alrededor. Dice, es que el que no esté a la altura de la gratuidad es un controlador de la salvación y le dice a todos los demás lo que hay que hacer para salvarse, cuando la salvación es gratuita en Cristo Jesús. Y añade otra frase, la podéis leer. Entráis en la web del Vaticano y pincháis. Allí, donde pone homilías en Santa Marta, 15 de octubre de este mismo año. Y dice, y lo más grave es que hay gente, citando a Jesús, pero a su manera, que no solamente no entran, sino que no dejan entrar, porque han escondido la llave de la sabiduría. Y no se sabe dónde han dejado la llave. Y entonces a la gente, en vez de predicarles la sabiduría de la gratuidad, lo que les predican es las normas que deben de cumplir y las cosas que deben de hacer para salvarse, cuando ya estamos, digamos, en una dimensión profunda. Si en estos próximos decenios el cristianismo va cambiando en esta mentalidad, ya veréis cómo el mundo entero cambia. Porque el Espíritu Santo tiene un poder. ¿Os creéis que aquí el mundo lo van a llevar por delante los de Elal? No. El juez de la historia es Jesucristo y el que lleva la historia es el Espíritu de Jesucristo. Pero la lleva a su manera. Pero con mucha confianza, nosotros queremos que este Espíritu Santo venga a nosotros, nos recoja, venga a nuestro interior y nos dé ya su gracia y su salvación. Gloria al Señor. Ven, Espíritu, ven.